Noticias de última hora, preste mucha atención. Fue un crimen político, afirma el informe borrador de la Comisión Legislativa Ocasional que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio. En el documento se afirma que funcionarios del ECU 911 entregaban información sobre la ubicación en tiempo real del periodista y activista. Un detalle de todas las investigaciones desarrolladas por Fernando Villavicencio como periodista y como asambleísta, y que le abrieron varios frentes de odios y rencores, así como información entregada por algunas autoridades estatales que mostrarían negligencia en la vigilancia de su integridad, son algunos de los temas recogidos en el borrador del informe de la Comisión Ocasional que investiga las responsabilidades políticas en el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La mesa tenía previsto aprobar el documento, de 99 páginas, la tarde de este jueves, 13 de junio, luego de más de 6 meses de trabajo, al cierre del plazo otorgado por la Asamblea Nacional. En el informe preliminar se denuncia que Villavicencio fue objeto de un crimen político por la incomodidad que generaban sus investigaciones que, según la Fiscalía, sumaron 17, como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, relacionadas a varios sectores como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico. Esta lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en altísimo riesgo. Así lo dice el informe de la Policía Nacional, que le asignó un 93% de riesgo previo a asignarle protección estatal, que resultaría inútil frente al ataque de ese fatal 9 de agosto. Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales, se indica. El texto borrador concluye que hubo funcionarios públicos, políticos y periodistas que coordinaron ataques y búsqueda de información personal y de la ubicación de Villavicencio. Estos datos se desprenden de las comparecencias recibidas y de expedientes de la Fiscalía en el caso Metástasis. Así, por ejemplo, funcionarios del ECU 911 entregaron información sobre la ubicación en tiempo real de Villavicencio usando para ello la información y prerrogativas que poseían como funcionarios del sistema de emergencias cuando su uso y competencia se encuentran en decreto número 988. También se dice que el empresario Xavier Jordán habría reportado al fallecido narcotraficante Leandro Norero las gestiones del exlegislador Ronnie Aleaga para desprestigiar a Villavicencio y separarlo de sus funciones a través de una sanción en la Asamblea Nacional. Respecto a la seguridad del excandidato en el momento del crimen, se menciona que no estaba acorde a su nivel de riesgo, tanto en número como en capacitación de los policías encargados. Al final del informe preliminar constan 6 recomendaciones para el Pleno de la Asamblea, el cual todavía no tiene fecha para debatirlo. El Universo las recoge textualmente. En más noticias. Colón Pico será juzgado por intimidación contra la fiscal general, Diana Salazar, delito penal reformado en 2023 que prevé hoy penas mayores. El fiscal que lleva el caso por intimidación presentó 41 elementos de convicción para fundamentar su dictamen acusatorio contra Colón Pico Suárez. A una pena de 3 a 5 años se expone Fabricio Colón Pico Suárez, uno de los líderes en la zona norte del país del grupo de delincuencia organizada, GDO, Los Lobos, una vez que la jueza de Pichincha Catalina Sánchez decidió, la noche de este miércoles, 12 de junio, llamarlo a juicio al ser el principal sospechoso del delito de intimidación cometido contra la fiscal general, Diana Salazar. Pico enfrentará una pena más rigurosa, pues a finales de marzo del 2023 el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el cual habla del delito de intimidación, fue reformado por la Asamblea Nacional. Ahora se incluyen agravantes a la figura penal y un par de años a la pena máxima si la amenaza va contra un servidor público. Hasta el 28 de marzo de 2023 el texto del artículo 154 decía, la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En cambio, desde el 29 de marzo de ese año y una vez que se publicó el paquete de reformas aprobado por el legislativo en el registro oficial, el artículo 154 sobre la intimidación pasó a hablar sobre la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena de cárcel de 1 a 3 años. Se incluyó que la pena se agravará, pasando de 3 a 5 años de cárcel, si la amenaza o intimidación se realiza contra una servidora o servidor público con el propósito de que actúe de manera contraria a la normativa legal vigente y los deberes que le impone el ejercicio de su función.
Dentro de la instrucción fiscal de este caso, Diana Salazar, el 2 de abril pasado, en su testimonio anticipado recordó la amenaza que recibió en su teléfono celular la madrugada del 1 de junio de 2023. Contó sobre el video enviado desde un número del extranjero en el que se visualiza a 7 personas tapadas la cara y portando armas de grueso calibre. A la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio, Salazar, por temas de seguridad, asistió por vía telemática, pues es la acusadora particular en el caso en calidad de víctima. En más noticias. Alias Boris, cabecilla de los choneros detenido en el empalme, consta como accionista de una empresa proveedora del Estado. Boris Párraga será procesado por porte de arma de fuego, delito por el que fue detenido hace 4 años. Por fuera, un vehículo de alta gama, sin placas, con vidrios polarizados de los que se suele decomisar en este tipo de operativos. Pero por dentro, un verdadero acorazado. Blindaje nivel 5, resistente a proyectiles de fusil, valorado en por lo menos $150.000. Se presume, era el vehículo de alias Boris, detenido en el Empalme, provincia del Guayas. No es para menos. Según información de inteligencia, Boris Párraga, cabecilla de los choneros, era el encargado de la contaminación de buques en el puerto de Guayaquil. 29 años de edad, considerado por las autoridades como un zar de las drogas. Ya había empezado a incursionar como otros similares a él en la esfera de la contratación pública. 2 hechos puntuales. Es el accionista de la compañía Construyendo Playas Inc. S.A., que en septiembre de 2023 recibió un contrato del municipio de Playas para la provisión de insumos desechables para la entrega de comida. Y como parte de la evidencia levantada en su detención, se encontraron cheques que en suma superan los $100.000, pertenecientes a la constructora Rediec S.A., que en 2022 recibió contratos de ese mismo municipio para la ampliación y mantenimiento de vías. Pero alias Boris no está siendo procesado por vínculos con el narcotráfico o por los mencionados contratos. Se le formularon cargos por tenencia y porte de armas, delito condenado con un máximo de 5 años de prisión y por el que hace 4 años ya fue detenido y logró salir bien librado. Tampoco irá a la roca pese a ser considerado un objetivo de alto valor. El juez Hans Jiménez del Empalme dispuso que sea trasladado a la cárcel de Quevedo en la provincia de Los Ríos. Junto con él, fueron detenidos 2 policías que prestan servicio en el distrito Daule. Luego de haber terminado su tiempo de servicio habían salido francos, pero se encontraban con las armas de dotación policial. Se investiga si los uniformados, contrario a su trabajo, eran parte del anillo de seguridad de alias Boris. El presidente Daniel Noboa aseguró que la violencia ha disminuido en 3 provincias del país gracias al incremento de la ocupación juvenil. Estas declaraciones las realizó el primer mandatario durante un conversatorio en la Universidad de Guayaquil. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de su viaje a Europa, el presidente de la República continúa cumpliendo agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. Es importante mencionarles que hace pocos minutos culminó un conversatorio con jóvenes aquí en la Universidad Estatal. Noboa acotó que el crédito Joven Emprende Ahora ayudará a aumentar la ocupación juvenil. Según el gobierno, existe una disminución de la violencia en provincias como Esmeraldas, El Oro y Santo Domingo, gracias a la mejora en la educación. Aunque recordemos que al menos la provincia de El Oro actualmente se encuentra bajo estado de excepción debido al aumento de la violencia en las últimas semanas. Escuchemos a continuación. Casi 60% de reducción de muertes violentas en El Oro y en Esmeraldas, 75% de reducción de muertes violentas en Santo Domingo. Son 3 lugares donde se puede ver directamente la correlación entre mayor ocupación juvenil y reducción de violencia. Un joven empleado adecuadamente aporta al seguro social. Si empleamos a la juventud, vamos a tener un mejor sistema de salud. De su parte, el presidente del directorio de Ban Ecuador, Francisco Miño, justamente detalló cómo acceder al crédito mencionado y cuáles son los requisitos. Escuchemos. Hemos desembolsado 3 millones, esperamos crecer en la cartera. ¿Quiénes pueden acceder? Jóvenes hasta 29 años, que tengan un título registrado en el Senacit. Todo el detalle de la información está en nuestra web. Vimos el escenario en la Asamblea para levantar o no la inmunidad y permitir el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad es incierto. Las bancadas no han tenido acceso a la información y aún no han decidido cómo votar. Sin una postura clara y sin conocer cuáles son los fundamentos de la jueza Daniela Camacho,
hecho que sustentan el pedido a la Asamblea Nacional para que se pronuncie si autoriza o no que la vicepresidenta sea vinculada al caso Nene. Es como dicen que llegan las bancadas al pleno de este viernes para tomar la decisión. Esto debido a que la documentación que se envió hasta este legislativo es de carácter reservado. Según lo ha dicho el secretario general de la Asamblea, es el pleno el que tiene que decidir si se levanta o no la reserva para que este documento pueda ser socializado. Por ahora nos ha aclarado que la sesión de mañana no será reservada. El carácter de reservado con el que envió la documentación la jueza Daniela Camacho a la Asamblea ha impedido que los legisladores conozcan las razones por las que la justicia busca vincular a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Frente a ello, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye aún no han decidido si darán sus votos este viernes para autorizar el enjuiciamiento de Abad. No vamos a adelantar en este momento ningún pronunciamiento porque debemos ser responsables. Mal haríamos en pronunciarnos sobre algo que no conocemos ni en el fondo ni en la forma. La forma en la que fue remitido a la Asamblea es una suerte de caramelo envenenado que hoy nos tiene entrampados jurídicamente. Esa es la realidad. Si es que tienen que responder ante la justicia, pues así será. Pero no nos vamos a dejar presionar absolutamente por nadie. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aclaró que la sesión virtual de este viernes no es reservada y que para acceder a la información enviada por la jueza, el Pleno primero deberá aprobar una moción que permita levantar la reserva de los documentos que contienen el sustento jurídico con el que buscan vincular a la vicepresidenta. Dependerá del Pleno cómo le dan el tratamiento a este tema, pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto, como le insisto nuevamente, ha sido declarada por reservada por la propia Corte Nacional. Por estas razones, las bancadas van al Pleno a ciegas. Lo único que está claro por ahora es que deben pronunciarse, pero para levantar la inmunidad de Abad necesitan 92 votos y 70 para negarla. Y si no optan por ninguna, hay un riesgo, dicen en Pachacutic. No dejar en el limbo para que proceda obviamente la Corte Nacional y a través de la señora jueza. Por el momento, solo ADN, la bancada de gobierno, tiene claro qué hacer. Que vamos a estar mañana de acuerdo en que se levante la inmunidad para que la justicia pueda hacer su trabajo. La sesión está convocada para las 12:35 de este viernes. En caso de llegar a la presidencia por encargo, Verónica Abad anunció a través de una entrevista que brindó al canal internacional de noticias D-News que revisará el incremento del IVA y los subsidios a los combustibles. Es el IVA que tiene que ser revisado, es en este momento los diferentes subsidios que no están focalizados y que se pretende, y eso no estaba en nuestro programa. El tema eléctrico es algo importante que también muchas veces hemos podido hablar. El tema salud, el tema educación, que en este momento está pasando mucha crisis del Ecuador. Y con 2 ganadores virtuales para ocupar el cargo de defensor público, el proceso nuevamente atraviesa por un enredo jurídico. Se espera que en las próximas horas el Pleno del Consejo de Participación sesione para esclarecerlo y designar a esta nueva autoridad. El cargo de defensor público se debate entre 2 ganadores virtuales, Jorge Ballesteros, destituido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y Ricardo Morales, excluido por la Comisión Ciudadana de Selección. Un choque de trenes que deberá ser resuelto en las próximas horas, mientras prevalece el silencio en la entidad nominadora. Para la presidenta de la comisión, Gabriela Cadena, es claro que el Consejo solo deberá acoger el informe de carácter vinculante enviado el martes. No han dicho nada y es responsabilidad del Pleno cómo responda jurídicamente a ese incumplimiento. Más vale ellos vulneraron derechos del postulante y los que se tomaron atribuciones que no les competían era el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría. El documento, sin embargo, ha generado una serie de conflictos, pues para el mismo se habilitó a Jorge Ballesteros, quedando como el mejor puntuado. El jurista asegura que el Pleno lo había excluido sin razón y que se debe dar prioridad a la meritocracia. El curso de merecimientos es para elegir a los mejores. Si fuera de otra forma, la modalidad para escoger una autoridad sería por ternas. La oportunidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es efectivamente entregarle al país al nuevo defensor público. Por el otro lado, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Morales, virtual ganador de acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana, tras la descalificación de 5 postulantes, la comisión se está arrogando funciones, pues el Pleno es la máxima autoridad. En este caso, la Comisión Ciudadana no tenía competencia ni para revivir, digamos, a un postulante que fue descalificado, ni tampoco, en mi caso,
descalificarme por un impedimento que no existe en primer lugar y que en segundo lugar ya precluyó las fases tanto de postulación, de méritos, de impugnación, por tanto carece de eficacia esa actuación de parte de la Comisión Ciudadana. Ambos postulantes coinciden que este ha sido un proceso de selección torpedeado en el que han jugado intereses de por medio y ha quedado evidenciado en una decena de acciones de protección en contra. En el caso político, diría yo que la única parte que se ha vislumbrado del concurso es la terna, pero en mi caso particular no tengo ningún compromiso. Han existido muchas presiones. La ciudadanía merece tener un defensor público. El defensor público es para servir a las personas que no tienen recursos económicos para pagar una defensa. Se espera que en las próximas horas el Consejo de Participación se reúna para finalmente esclarecer este enredo jurídico y determinar quién ocupará este cargo.